Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes amigos, buenas tardes Radio Moderna, Radio Papá. Hoy estamos en el programa número 25 de Siempre con la Verdad, 31 de julio del 2017, acabando el séptimo mes del año. En realidad hemos pasado varias semanas aquí con ustedes, 25 semanas, 25 programas, y vamos a ver pues si en esta oportunidad, después de 28 de julio, de haber escuchado el discurso presidencial, de habernos enterado pues de la nueva conformación del gabinete, aunque vemos un gabinete que es casi similar al anterior, y ya lo hemos dicho, ¿no? Es más de lo mismo parece. En fin, esperamos pues que la reflexión haya llegado verdaderamente en los actores políticos, principalmente del Ejecutivo y Legislativo, a fin de que podamos pues enrumbar al país a algo verdaderamente serio. Hemos pasado un año, francamente, que lo hemos desperdiciado, ha sido un año perdido, no solamente por la incompetencia política, básicamente del gobernante de turno, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski, y su gabinete ministerial, sino también por la prepotencia básicamente del grupo fujimorista, que es la mayoría en el Congreso desde el 28 de julio del año pasado. Entendemos pues acá que recién a partir de la conversación que tuvo PPK con Keiko, algo se habría ordenado, pero conforme vamos a desarrollar algunas historias aquí, pues vamos a dar nuestra posición al respecto. Pero no quiero avanzar sin manifestar pues nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Sabemos que en estos momentos Venezuela superan ya los 10 muertos, por lo pronto en la mañana se sabía eso. 10 muertos en un solo día, el día de ayer, donde se habían convocado a unas elecciones para una asamblea constituyente. Lamentablemente la situación en Venezuela es una situación que ya se ha venido de muchos años, no solamente con este gobierno de Maduro, sino con el gobierno de Chávez. Era bastante insostenible. Sin embargo, ahí están. Se está forzando, por lo pronto a través del gobierno peruano, se está forzando pues a no reconocer los resultados de esas elecciones. Se está convocando a los ministros de Relaciones Exteriores para que de los países básicamente de latinoamericanos, sudamericanos, a fin de que den su posición conjunta respecto de la situación en Venezuela. Y vamos a ver, ojalá pues que la democracia de alguna manera pues haya una transición pronta para que podamos no solamente decir que en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica algo se esté forjando. Sabemos que las democracias en Latinoamérica son bastante difíciles, en Sudamérica en particular, América del Centro igual, son bastante difíciles, son democracias bastante limitadas, por llamarle de alguna manera. Uno dice que son democracias de poca fuerza, ¿no? Sin embargo, no perdemos las esperanzas pues de que poco a poco se estén sentando las bases para un desarrollo verdaderamente democrático dentro de un marco general, porque en realidad son objetivos que a veces parecen inalcanzables. Dicho esto, queremos reiterar pues nuestro saludo y solidaridad con con el pueblo venezolano, que son verdaderamente el gobierno, porque el gobierno de un país es el pueblo. Y tenemos que hacer que ellos mismos gobiernen y no que sea un dictador y que se haya impuesto la fuerza, como parece y como evidencia en el caso del señor Maduro. Bueno, estábamos hablando también acá en nuestro país, ¿no? Lo habíamos dicho desde que juramentó el nuevo Consejo de Ministros la semana pasada, antes de la juramentación o del discurso presidencial. Decíamos que no había cambiado nada, ¿no? Había habido un par de movidas, había habido un par de nuevas figuras en el gabinete, pero en realidad la situación parece que sigue igual. Peor aún, porque hay una viceministra que fue del caso del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Que motivó la salida del vicepresidente Vizcarra como ministro. Cayó Vizcarra y ella como viceministra también salió, la cambiaron de ministerio y ahora le dan un ministerio que es el de Desarrollo e Inclusión Social. En realidad la señora Fiorella Molinelli es responsable, debe estar siendo procesada, ¿no? Porque es parte de todo esto.
y en estos momentos es ministra. No sé si lo están haciendo para darle una suerte de inmunidad de alguna manera para que no la toquen, pero creo que ya he escuchado por ahí pues que va a ser una de las primeras que va a tener que asistir al Congreso para ser por lo menos evaluada en su gestión. Parece finalmente también pues que la conversación entre PPK y Keiko, que conversamos la semana pasada, tuvo ese objetivo, que nada cambie, ¿no? Decíamos que aquí que la informalidad y la corrupción finalmente son las que están ganando, porque al no cambiar nada, porque una cosa es que cambien de personas y otra cosa es que cambie el modelo, que cambie el sistema, que cambie todo, al continuar todo igual, la corrupción y fundamentalmente la informalidad, que es la donde se escuda la corrupción, es lo que está primando. Lo que sí tenían que ajustarse algunos roles, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo debe tener seguramente, y ya lo está manifestando, igual o mayor presencia y acción en el Poder Ejecutivo. Lo de Indulta Fujimori sigue siendo y seguirá siendo una cortina de humo. En todo caso, el Congreso seguirá con dicho papel, ¿no? El papel de obstruccionista. Entonces seguramente va a ser con menos intensidad que el año pasado, pero van a continuar los mismos roles. Un poco más, seguramente con presencia en el Ejecutivo, pero van a dejarlo moverse un poco más a PPK. Tal vez su alegría manifestada a través de los bailes y una serie de gestos el día del 28 de julio demuestren pues que algo lo va a dejar trabajar Keiko, o por lo menos lo va a dejar terminar el gobierno, ¿no? Todavía le faltan 4 años, no sé, vamos a ver qué pasa, pero entiendo de que de acuerdo a lo que se ha visto, el tema del Indulta Fujimori va a continuar ahí, en la cortina de humo, como le repito. En todo caso, el Congreso seguirá, pues repito, su papel medio obstruccionista, y ya están golpeando a la ministra, por ejemplo, de Educación. Hoy día, conforme lo dijo Rodolfo temprano, un diario Exitosa ha sacado pues que supuestamente el hijo de la ministra tendría beca 18, ¿no? En primera plana. Después, bueno, se ha visto pues que efectivamente en algún momento tuvo oportunidad de solicitar esta beca, pero fue mucho antes de que la ministra pues estuviera, esto era en el año 2014, mucho antes siquiera que la ministra pues tuviera la oportunidad de pertenecer a un gabinete como lo es hoy en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Los proyectos de ley alcanzados también son una cortina de humo, hemos visto varios de ellos, ¿no? Porque en hora y cuarto que habló PPK presentó 5 proyectos de ley, 4 de los cuales ya se están viendo en el Congreso. Entonces, inclusive muchos de ellos han sido presentados por los PPCausas. Entonces, no sabemos qué está pasando. Si no se le orienta bien, si no se le asesora bien, o como estamos diciendo acá, serían cortina de humo, porque fueron básicamente proyectos de ley que causaron impacto, ¿no? Porque unos han tenido que ver con el tema del trabajo, otros con el tema de la producción, otros con el tema de transportes y comunicaciones. ¿Quién no quiere, por ejemplo, que Lima y Callao se pongan de acuerdo para tener un solo ordenamiento urbano, en este caso de transporte urbano? Todos, bueno, la mayoría en el Perú, que es la tercera parte de la población está en Lima, consideran la necesidad urgente de atender eso. Y como ni la Municipalidad de Lima ni el Callao se ponen de acuerdo, entra el gobierno central a hacerlo. Perfecto. Pero ese proyecto, o esos proyectos, porque son 4 exactamente, antes que ya están en el Congreso, inclusive bastante avanzados en su tratamiento. Entonces no se sabe por qué PPK pone acá uno más, sabiendo que incluso su mismo partido ya lo presentó. Entonces se entiende pues que son otra cortina de humo un poco para distraer el tema formal y de fondo de lo que debía ser el discurso presidencial, y como repito, no ha dicho absolutamente nada. No dijo nada de corrupción, sobre descentralización tampoco, de la reconstrucción igual, prácticamente nada, las huelgas, paros, movilizaciones sociales tampoco. En el tema de los maestros nos preocupan, llevan más de 45 días de huelga, 50% de los profesores están de paro a nivel nacional, 14 regiones paralizadas. Hay con esto el riesgo de que más de 1 millón de alumnos pues puedan perder el año. Y sabemos que pueden perderlo porque el fenómeno costero, que nos perjudicó bastante a comienzo de año, nos quitó bastantes horas pues para los alumnos de clases. Entonces, ¿qué cosa está pasando? En realidad, como decíamos en nuestra editorial de la semana pasada, acá los felices son PPK, Keiko y Vladimiro Montesinos. Hablamos también de los Humala, ¿no? Los Humala hoy estaban esperando pues la
la sesión del judicial a ver si su apelación podía ser considerada. Hasta antes de ingresar a esta hora de Siempre con la Verdad, no teníamos información todavía de una resolución judicial al respecto. Vamos a ver. Finalmente, pues acá comentar el tema de Susana de la Puente, ¿no? Susana de la Puente ha sido una banquera, lobista, fujimorista, y acaba de ser nombrada por el gobierno de PPK como embajadora en el Reino Unido. Esto un poco también que ratifica el hecho de que justamente la conversación entre PPK y Keiko reflejan pues algunos acuerdos respecto de la mayor presencia que tendría Fujimori o el fujimorismo dentro del gobierno de PPK. Y esto es una evidencia más. Finalmente Kenji con su show continúan dándole cobertura, siguen haciendo creer a la gente que el fujimorismo está dividido. Me parece que es totalmente falso, esto es una coordinación perfecta, ¿no? Y hay gente pues incluso pues que hasta como Juan Carlos Tafur que manifiesta que Kenji sería expulsado y lanzaría su candidatura propia. En realidad no sé si peca de inocente Juan Carlos Tafur, pero todo esto es un tinglado de temas que se han juntado a fin de vendernos aquí una supuesta división en el fujimorismo. Y en todo caso, si no es Keiko, es Kenji, o los dos en algún momento van a tener alguna opción y opinión dentro de la candidatura presidencial del 2021. Finalmente, ahora sí, la zona del Brain sigue en estado de emergencia, pero el tema de los narcos, del narcotráfico en general, tampoco se ha visto acá en este discurso presidencial y nos preocupa. Por tanto, hemos querido invitar hoy día para ver el tema no solamente del discurso presidencial, sino la coyuntura post-28 y las perspectivas incluso también al bicentenario. Nadie está percatándose que estamos a 4 años del año 2021, donde el Perú cumple, o la República del Perú, el Perú como república cumple su bicentenario, 200 años. Pero así como estamos, ¿qué nos espera? Entonces, varios de estos temas queremos conversar con el doctor Jorge Mancilla Navarrete. Jorge es un analista político, es un bloguero empedernido. Su blogger es JMN desde su trinchera. Y desde ya, pues, un saludo y muy agradecimiento por estar en esta tribuna de Siempre con la Verdad para conversar sobre estos temas. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muy reconocido por estar en tu programa y a disposición de lo que se pueda comentar. Bueno, a todo esto, ¿cuántos años o cuánto tiempo ya tienes con tu blogger, con tu blog? El blog tiene cerca de 4 años. En realidad, yo mi actividad periodística viene desde los 19 años. ¿No? Yo he sido articulista como colaborador, siempre independiente, en El Comercio, en Última Hora, en la época de los 80s. Y después en México también he ejercido labor periodística y literaria, ¿no? Hemos estado siguiéndote pues, en los artículos que tú escribes periódicamente y publicas allí, y tienes una posición bastante diferente de algunos temas, porque tu blog pues no solamente es político, es también analizas otros temas. Pero en este caso pues hemos querido invitarte por tu posición respecto de lo que pasó el 28 de julio, este 28 de julio, a un año de la presencia de PPK en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo has visto el discurso presidencial yendo pues de lleno al tema de 28? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que el discurso presidencial es un formalismo, es parte de la Constitución peruana, y en ese contexto esto es definitivamente política, y al ser política la figura es la siguiente: no tiene que ver mucho el fondo sino las formas, es decir, cómo se maneja, cómo se vende el discurso presidencial hacia, por un lado, el grueso del electorado, de la ciudadanía, de las masas, y por otro, para los tecnócratas, para los analistas políticos. Y tengo que decir que lo que creo que es fundamental en esa dicotomía es el pueblo, cómo percibe el pueblo el discurso presidencial. Al ser política, definitivamente va a haber omisiones voluntarias, entre comillas, va a haber olvidos, va a haber incongruencias y tierra que se echa debajo de la alfombra. El discurso presidencial en concreto definitivamente
tiene vacíos que el gobierno de Kuczynski tiene que evaluar de aquí para adelante y que van a repercutir antes que en la opinión pública en la ciudadanía. Me explico. Situaciones como la de las procuradoras, situaciones como esto que ha habido con Chinchero, no han sido tocadas, y a la gente, al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, le interesa esto como le interesa saber por qué un economista prestigioso, un economista con bastante recorrido internacional, no ha podido reactivar la economía, no ha podido definitivamente enfrentar una crisis que todos decían que este señor la iba a sortear fácilmente. Y acá hay un problema político, y aquí hay la primera situación que se da. Se tuvo que pagar la factura al humanismo por el favorecimiento en la campaña electoral. Por otro lado, vamos a... Y esa se la cobraba Fujimori. No necesariamente. A ver, yo te escuchaba hace un rato en el sentido de que hay situaciones que son aprovechadas por el fujimorismo, que hay obstruccionismo. Yo no hablo... Si vamos al aspecto exclusivamente técnico-jurídico, y eso es lo que dicen los fujimoristas. No, nosotros hemos apoyado, le hemos dado las facultades que han pedido, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema de este país es su clase dirigente. El hecho es que no se sabe asumir roles de oposición y de gobierno. La política es consenso, la política es diálogo, la política definitivamente es establecer un proyecto común de país, y ese es el reto histórico de este país desde 1821. Los señores de el partido fujimorista no han sabido hasta la fecha establecer una estrategia tal que no signifique que ante la opinión pública el Ejecutivo o los medios que le son anti, porque hay que decirlo, el antiaprismo del siglo XIX o del siglo XX es hoy el antifujimorismo, no han sabido definitivamente cuajar una faena que les implique poder establecer o plantear su colaboración que luzca políticamente, y por otro lado ser el elemento de fiscalización que necesita una democracia consolidada. ¿Keiko es la lideresa de la oposición? Me respondes después de la pausa, por favor. Seguimos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papa. Estamos hoy con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Mancilla Navarrete, quien tiene su blog que es Jorge Mancilla desde su trinchera, JMN. Y con él estamos conversando sobre el 28 de julio del PPK, su gobierno un año después, ¿no?, de haber asumido este mandato. Y nos decía, pues, Jorge, de los roles que no son bien asumidos ni por gobernantes ni por oposición, y eso es una cuestión casi histórica en nuestro devenir republicano, en nuestro devenir democrático, entre comillas. Te preguntaba justamente por ello, ¿no?, en esta suerte, pues, de presencia masiva, que no es la primera vez que un parlamento tiene masivamente, tal vez en los últimos años sí se note esto con mayor presencia, pero no es la primera vez que un gobernante no tiene un gabinete, un respaldo congresal como no lo tiene hoy PPK. Pero el fujimorismo ha asumido su rol, digamos, de obstrucción más que de oposición, de acuerdo a mi parecer. Sin embargo, esto responde a un liderazgo. ¿Ese liderazgo es de Keiko? ¿Keiko es la lideresa de la oposición? En un país sin cultura cívica, sin cultura política, en un país de caudillos, en un país que, como decía Tito Flores, anda buscando un inca, la señora Keiko Fujimori de líder tiene lo que tiene el señor PPK de político cazurro, y es simplemente el rostro visible de un fujimorismo remozado que se ha lavado el rostro para presentar una continuidad histórica en la política del país. El problema es que es precisamente tan líder
que le ha salido el hermano respondón y ha salido el padre respaldando una posición que al final, ¿qué es lo que defiende? Defiende su posición como líder histórico del fujimorismo. La señora Fujimori está de líder porque representa, como al final de cuentas, representa para muchos en este país, muchos que los que juegan a hacer política en este país, la posibilidad de acercarse al poder. Esa es la verdadera realidad. Muchos fujimoristas dicen que la señora es líder porque ha sido candidata, porque es la hija de Fujimori, porque es la candidata natural y porque están en el Congreso y pueden ser el 2021 de repente gobierno, pero de liderazgo la señora, aunque haya sido educada en un medio político, haya crecido en un medio político, no tiene la visión de estadista, el cuajo, las formas y las maneras que implica un liderazgo. ¿Hay algún liderazgo que podemos reconocer aquí en este momento? Yo realmente, y eso es algo que plasmo permanentemente en mi blog, soy muy crítico de la clase política. Hemos tenido gente o políticos de solera como Belaúnde, como Villanueva, como Ramírez del Villar, como don Jorge del Prado. Y no quiero mencionar nombres, pero las caricaturas que tenemos hoy en día y los que han pasado en los últimos 5 años por la presidencia del Congreso, definitivamente nos muestran el nivel en el que ha decrecido una política en la que ya no hay partidos. Esa es la triste realidad. Pero uno tiene que ser optimista. Los países no quiebran. Los países ya no pueden ser absorbidos por otros países, ¿no? Entonces eso es bueno para un Perú que a veces tiene tristemente facetas de republiqueta y que no ha podido consolidar un proyecto de nación. Y aquí te tengo que mencionar un tema por los que tú me has invitado, ¿no? Que es el Bicentenario. Estamos a 4 años del Bicentenario. Un Bicentenario que debió expresar desde hace por lo menos 10 años o 15 años un proyecto de país, un proyecto nacional. Y no lo es, y vamos a terminar simplemente reventando cohetes o juegos pirotécnicos o inaugurando estatuas, monumentos o lo que puedan regalar los países hermanos. Y eso definitivamente no es, al final de cuentas, lo que debe significar para un país con una historia tan rica como nosotros, un proyecto que nos impulse hacia el siglo XXI a tratar de conseguir esto que es una vez más la demagogia de siempre. El señor Kuczynski le escuchaba, decía, queremos ser un país del primer mundo, vamos a llegar. Un país del primer mundo no lo hacen las cifras, lo hace la cultura cívica, política de un país, lo hace la educación, lo hacen masas educadas. El sistema republicano que tenemos, que va a cumplir justo los 200 años que hablamos, ¿ha servido para este fin? O sea, ¿podemos todavía creer en este sistema para poder alcanzar esos grandes objetivos? A ver, aquí tengo que hacer una comparación con nuestros vecinos del sur. En el último artículo que escribí sobre el discurso de PPK, hablaba yo de Vivanco, del gobierno del directorio, ¿no? Que gobernó el país entre el año 1841 y entre el 43 y el 44. Vivanco quiso construir o plasmar un gobierno a la manera de Diego Portales, que es el padre de la institucionalidad, ¿o no? Y que sentó las bases del concepto de nación en Chile. Un tipo con un carácter autoritario que definitivamente fracasó, y después viene el golpe de Castilla, que ya lo había combatido cuando fue ministro de Guerra de Gamarra. Esa carencia de una clase política con visión de futuro que han tenido otros países. Yo puedo hablar del ejemplo mexicano que conozco muy de cerca, de la construcción de un Estado con una visión de país
Eso definitivamente no hemos tenido. Aquí el problema no es la democracia, no es la república, es la clase política, el cavernicolismo de la clase política. Eso es definitivamente una de nuestras carencias. ¿Cómo cambiar eso? A ver, cambiarlo. ¿Cómo hacer esa transición hacia algo que funcione? Tenemos que apostar por una revolución de la educación y de la cultura. Eso es algo que hasta ahora no se ha hecho. Hoy día se habla de que una reforma electoral, correcto, una reforma electoral es buena, pero ¿qué vas a hacer una reforma electoral si vas a seguir teniendo los mismos cascarones de partidos que no responden a intereses de las grandes mayorías nacionales, sino simplemente responden a los intereses de grupo, a los caudillitos de hoy que porque tienen dinero? Antes, definitivamente, la política era de una élite, pero de una élite intelectual, de una élite con capacidad, con educación, con formas y maneras democráticas. Hoy eso se ha convertido, yo tengo dinero, entonces voy a hacer política y voy a agarrar y quiero ser congresista. Así definitivamente, y después les pones leyes para que no se puedan salir, como lo que ha hecho el fujimorismo, que es hoy día el PPC de hace 20 años. Yo consigo gente de plata, antes los del PPC conseguían notarios, y entonces yo tengo ahí mis cuadros. ¿Cuántos mudos hay en el Congreso? ¿Cuántos congresistas de esa abrumadora mayoría que es parecida a la de la Constitución del año 33, ¿no? La Constituyente del 31, perdón, ¿no? Tenemos definitivamente así no puedes tú definitivamente construir un país. Y se sigue en la misma línea. Todos los partidos políticos, y pongo comillas, definitivamente están en una crisis tremenda. No hay liderazgos. El gran problema del ciudadano de pie es: ¿y ahora por quién diablos voto el 2021? ¿Quién me genera confianza? ¿Quién me genera ilusión? Eso que despertaba Aya de la Torre o Belaúnde, que la gente del pueblo, y esa fe, esa mística, ya no la hay. Esa revolución educativa, que la escuchaba desde Aya con la revolución sin balas que él proponía y que no se ha forjado jamás, por lo menos en los últimos 100 años, es lo que, cómo hacer para que ahora sí pues funcione. ¿Cómo hacer con esta clase dirigente que cada vez está peor? Aquí la figura es la siguiente, ¿no? Hasta ahora no hemos podido consolidar un proyecto de nación. Tenemos matices. El acuerdo nacional pudo ser definitivamente un escenario. A 4 años del bicentenario, tampoco nos hemos puesto de acuerdo en qué país queremos para el siglo XXI. Puede venir la señora de izquierda y cambiar totalmente la dinámica del país, que no es una dinámica del liberalismo, porque aquí es un mercantilismo que se ha confundido con liberalismo. O voy a tocar el caso del señor Barnechea, que con una demagogia tremenda habla de estado de bienestar en un país donde no hay estado y donde hay corrupción y no hay cuadros políticos. O sea, eso es demagogia. Decir que en 5 años se puede hacer lo que se puede hacer en 20, eso es demagogia barata. Y lo hablo desde la perspectiva de alguien que es parte de Acción Popular y que cree que definitivamente no se puede engañar al pueblo, no se puede buscar el poder por el poder. Y esa es una de las cosas que hoy día veo con mucho dramatismo para el país. Lo que interesa es el poder, como sea. Y así, definitivamente, algo que se le critica no se construye futuro. A PPK es en su discurso de 28 es, bueno, que ha hablado hora y cuarto y que ha dicho muchas cosas que queremos así, queremos un país sin analfabetos, sin pobreza, etcétera, pero no ha dicho el cómo. Eso es lo que siempre se nos critica o se critica o criticamos. El cómo solucionar, cómo dar paso a eso que nosotros queremos que funcione. Te pregunto a ti también, ¿cómo llegar a ese estado de transición hacia una
población, hacia un país, hacia una república educada, con ciudadanos educados, más o menos para que puedan disponer de sus vidas en el campo político. Después de la pausa, por favor, tu respuesta. Y seguimos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, programa número 25, 31 de julio del año 2017, terminando el 7º mes del año. Y estamos conversando con nuestro amigo Jorge Mancilla, quien nos ha dado una serie de detalles distintos, ¿no? Respecto del, en términos generales, no solamente del discurso, sino la situación post-28, cómo el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no solamente visto desde el lado del político o de los que actuamos, nos incluimos en política, esperamos de un discurso, sino qué cosa espera el vecino, qué cosa espera el ciudadano, qué cosa espera el ciudadano a pie respecto de todo lo que está pasando. Y nos hablaba sobre el tema básicamente de la educación. O sea, para aquí haber un cambio, una revolución, una reevolución efectiva aquí en el país, tiene que haber y partir esto por el tema educativo. Ahora, ¿cómo hacer si quienes tienen el poder para disponer de normas están en el Parlamento y el Parlamento estamos hablando de que lo maneja un grupo, una clase política que no tiene partido, ¿no es cierto? Que no tiene tampoco alguna coordinación entre ellos, que no hay ni siquiera un proyecto unitario de país, no hay un proyecto nacional? Entonces, ¿cómo hacer para que esto funcione? La educación, ¿por dónde partir para esa transición? Quienes hacen política en el Perú hace 196 años se pelean por el qué, sin decir cómo. Y eso definitivamente tiene que ver con la ausencia de un proyecto nacional, con la ausencia de políticas públicas por la educación que se mantengan más allá de los gobiernos. Y eso implica no renunciar a el papel de oposición, sino definitivamente, vuelvo a insistir, establecer acuerdos. Y lo que hay es que cada vez más la educación va involucionando. En los años 60, los colegios públicos, la educación pública tenía un papel fundamental. Fue decreciendo por falta de recursos, por problemas de capacitación del magisterio. Y hoy día tenemos que la base o el mayor esquema de la educación está en los colegios privados. El gran problema es que tenemos colegios privados para ricos, tenemos colegios privados para la clase media y tenemos colegios privados para pobres que son mucho peores en muchos casos que los colegios públicos o que la crisis de la educación pública en el Perú. Yo tengo que decirlo con mucha pena, pero yo a veces pregunto a determinados jóvenes o adolescentes sobre temas de historia. Me ha tocado que a veces no se sabe ni dónde diablos está Huacho, que no saben, y eso lo hemos visto también en la televisión, a ¿no? los congresistas le hemos estado preguntando. El problema es que en este país cualquier burro es doctor, que supuestamente llegan al Congreso y son doctores, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente, ¿de qué estamos hablando, no? Eso es dramático y eso es algo que tiene que cambiarse. Ahora, pero se supone que se forja o se está tratando, por lo menos en el trayecto de los años, de que haya una mayor participación, por ejemplo, con esto del Consejo Nacional de la Magistratura, que es uno de los proyectos que presentó el presidente respecto en su discurso presidencial. Entonces, está quitándole a los colegios profesionales y a las universidades la posibilidad de participar dentro de la designación de los responsables del Consejo, por lo tanto, de los que van a definir quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados. Ahí yo sí tengo que discrepar contigo, zapatero a tus zapatos. Una enfermera no puede definitivamente evaluar a un abogado. Estamos en competencias o en ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Ahora, la cuestión no está solamente en la evaluación, está en que hay que tener idoneidad para el cargo. Justamente, o sea, no necesariamente una enfermera, que puede ser o cualquier otra profesión, ingeniero. O sea, estamos hablando acá de una evaluación de la persona que va a disponer de las vidas, de la moral, que no solamente es del aspecto jurídico como conocimiento, sino también de la persona como de cuánto de moral o de inmoral pueda tener, cuánto de persona puede ser,
cuánto de humano puede ser esta persona. Entonces, dentro de ello hay varias características que supongo evaluará el Consejo Nacional de la Magistratura para finalmente designar a una persona que pueda funcionar. Ahí vamos a un tema central, sí. Perdóname que te corte, un tema central en esta necesidad de cambio en el concepto de nación. Hemos perdido valores, ética, principios. Esta sociedad va a seguir siendo la misma si no apostamos por una revolución ética, en valores, en principios. Eso que se dice, no importa que roben, con tal que no choquen conmigo, no Correcto. pasa nada. O sea, eso definitivamente tiene que cambiar, y para eso hay que trabajar desde ahora, formando ciudadanos, y eso es lo que no hace el colegio. Hoy día se vende se vende esa Por eso continúo preguntándote del cómo, me preocupa. Por eso, el cómo tiene que ver con un proyecto nacional, un concepto de nación que implique la formación de ciudadanos. Ahora, para llegar a eso, por ejemplo, el acuerdo nacional que tenemos se logró después de que habíamos pasado por una crisis, que estábamos en una crisis luego del gobierno de Fujimori, pero tampoco pegó. O sea, esto fue flor de un día, pero tenemos que tener a lo mejor una crisis mayor, a lo mejor una guerra civil, una guerra interna, un terremoto, pues un cataclismo acá, para poder verdaderamente sentarnos en una mesa, tirios y troyanos, y ponernos el Perú como norte. El problema es que la educación es poder. A las masas o a las élites educadas y que están empoderadas económica o culturalmente en este país, les interesa seguir teniendo masas ignorantes, les interesa seguir teniendo militontos, o no solamente militontos, sino electarados. Les interesa definitivamente seguir manejando los hilos de este país en función de electoralismo y de clientelismo. Y por eso tenemos los congresistas que tenemos, por eso tenemos los gobiernos que tenemos, que a pocos meses de ser elegidos terminan definitivamente a capazos. Ahí está la prueba del gobierno de García. Las cifras económicas fueron excelentes y, sin embargo, electoralmente en la elección siguiente el Partido Aprista no sacó nada. Eso nos debe generar reflexión, pero tiene que ver con una actitud del ciudadano. Hoy día el ciudadano no le dice, no me interesa la política. Cuando hay que... ¿Quiénes han ocupado el papel de fiscalización en este país que correspondería a las instituciones o al ciudadano común y corriente? Es la prensa, la gran prensa, ¿no? Y como no hay memoria colectiva, las cosas se olvidan muy rápido. Ahora la internet está funcionando de algo, y tenemos que aprovechar este instrumento nuevo para poder a lo mejor hacer verdaderamente ese llamado a esa revolución que en años anteriores no han logrado nuestros representantes. Hay un artículo muy interesante de Chomsky sobre las 10 formas de manipulación, lo pueden encontrar en internet, y una tiene que ver con los medios de comunicación masiva, con el internet. Yo leía ayer sobre la crisis tan grande que tiene, económica, que tiene hoy día Televisa, ¿no? Que ha significado grandes despidos. ¿Por qué? Porque ha perdido credibilidad, porque ese sostén de los gobiernos del PRI que le sirvió para enriquecerse, ya definitivamente no le significa mucho en donde hay la televisión, en internet, otros medios donde el ciudadano puede estar informado, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante, pero hay que hacer, eso implica también tiempo, implica coberturas, accesos a estos medios, ¿no? Por ejemplo, tu blog es un mecanismo de generar corriente de opinión, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor por ahí tenemos alguna salida. Bueno, y yo te agradezco acá haber conversado sobre este tema importante y una diferente visión respecto de lo que fue el 28 de julio, y nos preocupa pues el tema del bicentenario. Vamos a esperar un bicentenario solamente reventando cohetes, como tú dices, pero más allá del año 2021, creo que tenemos que ya ir forjando algo de acá a 30 años, a 50 años, porque si no vamos a seguir pues
siguiendo conversando, a lo mejor el próximo año conversamos sobre este mismo tema y dentro de 10 años seguimos conversando sobre este mismo tema y a lo mejor en peor situación de la realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Vamos a tener un bicentenario como el centenario. En el centenario estuvo el señor Leguía. En el bicentenario vamos a ver quién está. Pero lo que va a haber solamente es simplemente inauguraciones, juegos pirotécnicos, visitas de presidentes de la República, pero no un país consolidado con una visión de futuro más allá de lo que resta del siglo XXI. Eso es, creo yo, lo que nos debe hacer reflexionar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No, ni hablar, y agradecerle a Jorge Mancilla por la conversación que hemos tenido hoy respecto no solo del discurso presidencial, la coyuntura política post-28, sino también sobre las perspectivas a este bicentenario que lamentablemente, como dice, pues, y digo yo también, va a ser más pan y circo.